Bueno, 50 minutos ya sobre las 9 de la mañana en este lunes día 13. Hemos hablado de economía, hemos hablado del diagnóstico, de cómo se están preparando los municipios y en general el territorio insular para esa el nuevo reto, nuevo desafío que va a ser cómo solucionar tanto problema económico una vez que se solucione el tema de la pandemia. Pero de momento, desde luego que una de las oficinas de las áreas más demandadas son los servicios sociales. Unos servicios sociales que en la mayor parte de los municipios ya venían pues con una situación bastante enflaquecida y que esta pandemia lo que ha hecho es poner como relevancia la cantidad de personal que haría falta o incluso de los fondos que debe destinar cada ayuntamiento. Tenemos al otro lado a Lola García, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Fuerteventura, que nos atiende también desde su domicilio. Muy buenos días, Lola. Hola, buenos días, Nuria. Gracias por atendernos esta mañana. Vamos con un poco de retraso. Ya saben que la actualidad a veces no nos deja cumplir los tiempos como nos gustaría. Gracias por la espera. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de llegar a la ciudadanía majorera y que nos escuchen el trabajo que hacemos y sobre todo también desde aquí, desde mi casa, pues animarles en estas circunstancias en las que nos ha tocado vivir y darnos un poco de resignación entre todos, porque tenemos que seguir estando en casa durante un tiempo, según nos dice el presidente del gobierno, y hacerlo de la mejor manera posible. Una noticia que yo creo que a nadie le asombraba de alguna forma, esas 2 semanas más, y vamos a ver hasta dónde llega. De momento ustedes han denunciado precisamente de lo que hablamos, sobre la situación que están atravesando los asuntos sociales, esas áreas en todos los municipios. Bueno, denunciamos, no, avisamos, es decir, estamos viendo ya que incluso antes de empezar esta crisis sanitaria ya el paro estaba subiendo en la isla de Fuerteventura. Ahora con los ERTES, incluso los datos que nos daban la semana pasada, llegábamos a 11.100 personas que ya estaban con este ERTE. Y nosotros lo que decimos, oye, pues nos tenemos que unir, que llevamos diciendo todo este tiempo que es importante, la ciudadanía nos ha dado un ejemplo de responsabilidad y solidaridad en el sentido de su comportamiento, y ahora los grupos políticos, las fuerzas políticas tenemos que hacer lo mismo, tenemos que trabajar unidas para salir lo mejor posible o estar ya preparadas al día siguiente que levanten este confinamiento. Y para ello es importante coordinar los servicios sociales que van a ser fundamentales, yo diría que el próximo año, ¿no? Ya sabemos todo lo que sufrimos en el 2008, la anterior crisis, y ahora es importante coordinar desde el Cabildo y estar coordinados los servicios sociales en ayuntamientos, en cabildos, gobiernos de Canarias, contar con las organizaciones sociales que también tenemos en la isla, con las ONG, es la mejor forma de poder sacar un trabajo adelante y poder ayudar a las familias más vulnerables. Ustedes en este mismo momento, desde las 9:30 de la mañana, están presentando ante el conjunto de la ciudadanía en una rueda de prensa online, de la mano de Barragán, de la mano de Clavijo, una propuesta, un plan para mejorar la economía o por lo menos para plantear propuestas. Si nos puede dar las claves, Lola, de esas propuestas constructivas en ese afán de echar una mano al grupo de gobierno, que es lo que también nos trasladaba la semana pasada el señor Clavijo en este programa. Bueno, pues las claves, como te decía, es trabajar, tener un grupo de trabajo. A ellos que llevamos mucho tiempo, como dice la gente, hemos estado gobernando, conocemos la realidad de Canarias, conocemos la realidad de cada una de las islas y de los municipios, y por lo tanto nosotros presentamos unas propuestas, hoy se están presentando, después se las llevarán también al presidente del gobierno, y presentaban unas propuestas en todas las áreas, en agricultura, en industria, en construcción, sobre todo la inversión pública, que es lo que pueden hacer ahora también los gobiernos, en turismo, en economía circular, economía azul, investigación, incluso en cultura. Son distintas propuestas que se hacen, que llevamos haciendo desde el principio, es decir, de forma constructiva, como bien dices, Nuria, desde el principio. Y valoraban, porque escuchando a Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, valoraba el trabajo de Coalición Canaria en esta línea de trabajar conjuntamente, proponiendo o haciendo propuestas para trabajar juntos y salir adelante, como te decía. Y esa es la intención de estas propuestas que está presentando hoy, como bien dices, Barragán y Fernando Clavijo. ¿Qué les parece que el día 13 de abril la mayor parte de los trabajadores afectados por un ERTE aún no hayan percibido su salario en sus cuentas bancarias?
Pues esa es la realidad, Nuria, y tristemente es lo que nos llama la gente a nosotros. Es verdad que se han hecho propuestas, pero quien lo está sufriendo en la calle, quien está sufriendo el día a día son ellos. Por eso nosotros presentamos esta iniciativa de los servicios sociales. Es decir, tenemos que ser conscientes de la realidad, porque es verdad que los políticos a veces hacemos muchas propuestas, pero no somos conscientes de que tratamos o que tardan en aplicarse esas propuestas. Hablamos de ayudar a los trabajadores, a los autónomos, pero los autónomos siguen cobrando, siguen pagando, que es lo que están diciendo. Oye, no es retrasar, porque ellos no tienen ingresos, sería la opción de quitarle esas cuotas, de suprimir esas cuotas o esas trimestrales que tienen que pagar, por lo menos el primero, y buscar la posibilidad. Yo sé que es difícil cuando uno está en una administración, pero tenemos que pensar en esas necesidades que tiene hoy, porque la gente vive al día, que tiene que comer, la familia, los niños, las niñas, los jóvenes. Es decir, esa realidad es la que tenemos que ser conscientes nosotros, los políticos, las personas que están en la administración, y buscar la forma más rápida de poder ayudar a la familia, no solo en Fuerteventura, sino en el resto de Canarias, en España, y yo diría que incluso en el planeta, porque estamos todos en la misma situación. Pero ser conscientes de esa realidad, que no podemos estar cobrando si ellos no son capaces de cobrar o tener ingresos, porque ¿cómo van a poder pagar esos impuestos, ese IGI o esas cuotas trimestrales de la seguridad social o de los impuestos que les piden? Uh-huh. Bueno, estamos pendientes también, como decimos, de esa comparecencia de Clavijo, donde se pedía, por cierto, también a su vez la comparecencia de todos los ministros para explicar la situación en la que quedaría también Canarias después de esta crisis sanitaria y después de esta crisis económica. Ayer Ángel Víctor Torres, en su comparecencia, decía que iba a contar con las opiniones y de alguna forma con con los consejos de todos los presidentes anteriores, de sus predecesores, los presidentes del Gobierno de Canarias, para entre todos buscar una solución. ¿Se está trabajando así, también, de esa forma unida entre Gobierno y oposición en el Cabildo Insular de Fuerteventura, Lola? Pues Nuria, yo siento decir que no. Nosotros hemos presentado propuestas. Recuerdo que la primera propuesta que tengo aquí fue el 19 de marzo. Esa misma noche llamé al presidente, se lo mandé por mensaje también las propuestas, y no hemos tenido respuesta. Nosotros seguimos trabajando, no sé si es que está muy ocupado, que lo puedo entender. Él nos manda, lo único que nos manda es la información de las incidencias de las personas que se van contagiando y las altas. Ayer tuvimos una buena noticia, pero de las propuestas es que no sabemos lo que está haciendo el Cabildo de Fuerteventura. Nos enteramos por la rueda de prensa. El lunes pasado hablaba de un pleno, que iba a celebrar un pleno para la aprobación de modificación de crédito de 20 millones de euros, tan necesarios, es verdad que son tan necesarios, pero a fecha de hoy nosotros no hemos tenido comunicados, no hemos tenido información. Es importante. Date cuenta que ya desde el martes 31 el Consejo de Ministros aprobaba que se podían celebrar plenos y comisiones. El mismo miércoles le preguntaba yo al presidente qué previsiones de pleno tenía, y decía que no había ningún asunto que requiriera pleno. Eso me contestaba el día 1. Después el lunes pues nos enteramos de que se va a celebrar el pleno. Pero es que es importante, como digo, y que así lo reconoce Ángel Víctor Torres, así lo decía la compañera Ana Oramas, que iba a estar al lado de Ángel Víctor Torres reclamando que el superávit se quedara en los ayuntamientos y en los cabildos. Es más importante o más necesario que nunca que nos olvidemos de colores políticos y pensemos ahora mismo en las necesidades de las personas, Nuria, porque lo están pasando realmente mal. Y ahora que llevamos un mes, pero es que esto se va a alargar. El turismo, una isla que depende tanto del turismo, no va a venir al día siguiente que se levante este confinamiento. Y por eso es importante que todos los grupos, que todos los que nos dedicamos a la política, no voy a hablar de grupos políticos, sino de todos los que nos dedicamos a la política, que tenemos esta responsabilidad, actuemos de la misma forma que lo están haciendo la ciudadanía. Nos piden responsabilidad.
Tenemos que cambiar nuestras formas de actuar, dejarnos de peleas y de conflictos políticos, de sacar rédito político, de sacar protagonismo político y trabajar unidos, no solo los grupos políticos, sino las asociaciones o los movimientos sociales que hay en la isla también. Lo decía también las asociaciones de padres y madres en educación. Es decir, todo el mundo está demandando el poder trabajar conjuntamente. Y eso es lo que decimos nosotros en el Cabildo. Es necesario que trabajemos unidos. Y la intención nuestra cuando cuando hacemos estas propuestas no es otra, sino, poner nuestro granito de arena. Aunque estemos en casa, que no podamos salir, sí tenemos la responsabilidad de trabajar, de seguir trabajando. Y la angustia, es decir, el no poder salir de aquí, el no poder colaborar, porque no estamos... verdad que no estamos en grupo de gobierno, pero tenemos esa responsabilidad de trabajar unidos y de hacer propuestas. No puede ir una persona sola ahora en estos momentos. Es cuestión de ir todos juntos. Aquí no hay color político. Ahora tenemos que ser por el bien de la ciudadanía, pensando en esa gente, de trabajar unidos. Por lo tanto, Lola, fecha de momento para ese pleno que aprueba esos 20 millones de euros que van a servir como ayuda principalmente a trabajadores autónomos, a pymes, a personas desempleadas. De momento no hay fecha para este pleno. Es que no hay fecha ni hay documentación, Nuria, no nos ha llegado nada, no sabemos, porque nosotros tenemos que mirar en qué le vas a dar de baja al presupuesto y qué le vas a dar de alta. Nosotros también tenemos que opinar, nosotros y el Partido Popular. Es decir, hay que contar con todas las fuerzas en estos momentos para mirar las necesidades, porque a mí me llaman, me imagino que a los consejeros de mi grupo, a los otros consejeros, y somos conscientes de las necesidades en el sector primario, en el comercio, en la industria. Es decir, tenemos que ser conscientes de la realidad, de lo que pasa ahí fuera, y para eso tenemos contacto. Yo tengo contacto prácticamente diario con gente de los distintos sectores y te piden demandas de lo que podemos hacer. Es importante, pues, oye, que todos pongamos sobre la mesa nuestras cuestiones y que trabajemos juntos. Pero si no tenemos los datos, si no nos dan la información, date cuenta que los últimos decretos que tenemos en la carpeta es del 9 de marzo. Y el otro día veía al consejero Pau Quiles hablando del teletrabajo del Cabildo, que está entre los 5 mejores de España. Es verdad que desde la legislatura pasada, cuando se aprobó el teletrabajo, se ha hecho un gran trabajo. Sé que los trabajadores del Cabildo y las trabajadoras se han implicado a fondo y están trabajando, es decir, están rindiendo ellos desde sus casas, es verdad. Pero, oye, es importante que nosotros estemos informados también de todo lo que pasa y todas las acciones que está llevando a cabo el Cabildo. Bueno, hoy es lunes, hoy a partir de las 11:30 de la mañana hay una comparecencia, la quinta, en este caso de Blas Acosta, de ese balance, de las decisiones que se hayan adoptado. Esperemos que también dé cuenta sobre ese pleno y sobre esa liquidez de los 20 millones. Por cierto, la información, bueno, pues llega de una forma improvisada también a nivel estatal, sobre todo porque no hay precedentes de una pandemia como este tipo, y la de educación. Esperábamos que el miércoles la ministra Celaá anunciara si definitivamente escuelas e institutos iban a permanecer definitivamente cerradas, como ya se ha decidido con la universidad, pero de momento esa decisión no ha llegado. Me imagino que también hay un cierto desconcierto por parte de padres y madres y alumnos. Y profesorado, Nuria. Toda la comunidad educativa estamos esperando que nos digan, bueno, hoy empezamos otra vez las clases, que nos digan exactamente lo que va a pasar. Las clases online, ¿se entiende? Las clases, sí, las clases online, el profesorado termina la Semana Santa y empezamos a trabajar, y sobre todo, yo digo, el planificar ya no solo el final de curso, que es importante, no solo en primaria, sino en secundaria, sobre todo el alumnado de bachillerato, el alumnado que está haciendo las prácticas, cómo va a ser esa EBAU, los contenidos a los que tiene que llegar el alumnado. Todo eso ya se tiene que sentar. Pedían también una comisión o una mesa de trabajo de toda la comunidad educativa con la Consejería de Educación. Eso lo pedían los padres, la Confederación de Padres y Madres, y también los sindicatos de profesores. Es importante tener esa planificación para el final de curso, pero también ya para el próximo curso, porque esto no sabemos cuánto va a durar, Nuria. Y no nos olvidemos de la brecha digital, como decía, y en este tiempo no se nos puede quedar ningún
alumno, alumna atrás porque no tenga conexión a internet o porque no tenga un ordenador. Bueno, pues Lola, 4 minutos ya sobre las 10 de la mañana. Sabemos que tiene una cita a partir de las 10:10, que también es inexcusable, y es que efectivamente a partir de hoy las clases vuelven otra vez a las casas a través de las pantallas. Gracias por atendernos, Lola. Cuídese mucho, por favor. Muchas gracias, y desde aquí agradecer el trabajo que hacen Nuria informando a la población y animar a la gente, porque es verdad que nos quedan 2 semanas como mínimo, pero es importante que estemos aquí porque fuera hay gente trabajando y sacrificándose por nosotros que estamos en nuestras casas con una cierta seguridad. Así que un Desde beso luego. y apoyo a todos esos que nos quedamos en casa, y desde luego que apoyo a todos los trabajadores que tienen que salir de su casa para que nosotros estemos bien. Personal sanitario, el de seguridad, las fuerzas de seguridad del Estado y municipales y demás, toda esa gente, los del transporte, los de los supermercados, toda esa gente que está trabajando, y gracias a ellos nosotros tenemos más seguridad en nuestras casas. Desde luego que sí. Gracias, Lola. Abrazo fuerte. Bueno, a ti y a toda la comunidad educativa también. Gracias. Gracias.